Abuela, eres una vergüenza para nosotros. Tu casa huele a comida de pobres, y tus modales son de una campesina. Nos da pena presentarte a nuestros amigos. Estas palabras salían de la boca de Miguel, mi nieto mayor, el mismo niño que hace 20 años lloraba aferrado a mi delantal cuando le hacía tortillas de maíz después de la escuela. Estaba parada detrás de la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja de empanadas recién horneadas que había preparado especialmente para su visita, cuando escuché la conversación que cambiaría mi vida para siempre. Tiene razón Miguel, añadió Carla, mi nieta de 25 años. La abuela ya no encaja en nuestras vidas. Nosotros somos profesionales ahora, tenemos imagen que cuidar. Ella sigue siendo la misma cocinera de escuela de siempre. Lo peor es que se niega a entender, continuó Roberto, mi nieto de 28 años, con esa voz fría que había desarrollado desde que se hizo contador. Ayer me preguntó si podía acompañarme a la cena de mi empresa. ¿Se imaginan? Una mujer de 71 años que no sabe ni usar tenedor correctamente, mezclándose con ejecutivos. Tenemos que hacer algo definitivo, susurró Ana, la menor de mis nietos, con 23 años. Ya hablé con una trabajadora social. Existen lugares muy buenos para personas de su edad. Casas de retiro donde estará mejor cuidada. Las empanadas se me resbalaron de las manos y el plato se hizo pedazos contra el suelo de mosaico. El sonido resonó por toda la casa como un trueno, pero el ruido en mi pecho era mucho más fuerte. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del cuerpo. Mi nombre es Dolores Martínez Herrera. Tengo 71 años y durante los últimos 18 años he sido madre, padre, abuela y todo lo que estos 4 niños necesitaran. Antes de eso, trabajé 35 años como cocinera en la escuela primaria Benito Juárez, donde alimenté a 3 generaciones de niños del barrio. Mis manos han preparado más de 100,000 almuerzos escolares, han consolado miles de lágrimas infantiles y han sostenido a esta familia cuando todo parecía perdido. Cuando mis hijos Carmen y Eduardo murieron en ese accidente automovilístico hace 18 años, los nietos que ahora me despreciaban tenían entre 2 y 10 años. Miguel tenía 10, Roberto 8, Carla 7 y Ana apenas 2 añitos. Llegaron a mi casa con los ojos rojos de tanto llorar, cargando bolsas de plástico con la poca ropa que habían podido rescatar de sus casas antes de que los bancos se las quitaran por las deudas. Recordé perfectamente esa primera noche. Ana lloraba sin parar pidiendo a su mamá. Miguel se escondía debajo de la cama, negándose a salir. Roberto tenía pesadillas todas las noches, y Carla había dejado de hablar completamente. Mi pequeña casa de 2 recámaras se convirtió en un refugio de emergencia donde 4 niños traumatizados intentaban encontrar sentido a un mundo que les había arrebatado todo. Esa misma semana, tomé la decisión que marcaría el resto de mi vida. Vendí mi único lujo, un pequeño terreno que había heredado de mis padres en las afueras del pueblo, por 50,000 pesos mexicanos para poder ampliar la casa. Contraté albañiles para construir 2 recámaras más y un baño adicional. Transformé mi pequeño hogar en un verdadero refugio familiar. Durante los siguientes 5 años, trabajé doble turno en la escuela. Llegaba a las 5 de la mañana para preparar los desayunos. Trabajaba todo el día supervisando los almuerzos y me quedaba hasta las 7 de la noche limpiando y preparando todo para el día siguiente. Mi salario de cocinera escolar no era mucho, apenas 4,000 pesos al mes, pero cada peso lo estiraba como si fuera elástico. Las matemáticas de la supervivencia se grabaron en mi memoria como cicatrices. 4,000 pesos para alimentar, vestir y educar a 4 niños en crecimiento. 1,500 pesos mensuales de comida, comprando solo lo esencial: frijoles, arroz, tortillas, huevos, leche para Ana, que apenas estaba creciendo. 800 pesos de servicios, luz, agua, gas. 1,200 pesos para útiles escolares, uniformes,
zapatos que se gastaban cada 3 meses porque los niños corrían y jugaban como si la vida fuera eterna. No quedaba ni un peso para mí. Usé la misma ropa durante 10 años, remendándola cada vez que se rompía. Mis zapatos tenían hoyos que tapaba con cartón, pero mis nietos siempre tenían zapatos nuevos para el colegio. Cortaba mi propio cabello frente al espejo del baño, pero ellos iban regularmente a la peluquería del barrio. Durante las vacaciones escolares, cuando mi salario se reducía a la mitad, tomaba trabajos extra. Cocinaba tamales para vender en las esquinas, lavaba ropa para las familias del barrio, cuidaba niños de las vecinas. Mis manos se volvieron ásperas como lija, mi espalda se encorvó de tanto cargar ollas pesadas, pero mis nietos nunca se quedaron sin comer. Recordé especialmente las Navidades. Cada diciembre ahorraba peso por peso durante todo el año para comprarles regalos. No podían ser los juguetes caros que veían en la televisión, pero siempre había algo especial debajo del árbol que armaba con ramas que cortaba del parque. Miguel recibió una bicicleta usada que pinté de rojo brillante cuando cumplió 12 años. Roberto tuvo su primer guante de béisbol, usado pero en perfecto estado, que encontré en el mercado de pulgas. Carla siempre recibía muñecas que yo misma cosía durante las noches, usando retazos de tela que conseguía en las tiendas del centro. Pero después de escuchar esas palabras crueles, todos esos recuerdos se sintieron como cuchillos enterrándose en mi pecho. ¿Cómo era posible que los mismos niños que habían corrido a mis brazos cada tarde durante años, que se habían dormido en mi regazo mientras les contaba cuentos, que habían gritado, «Abuela», con alegría cada vez que llegaban de la escuela, ahora me vieran como una vergüenza? Me quedé ahí, parada detrás de la puerta, recogiendo los pedazos de porcelana mientras ellos continuaban planeando mi destino, como si fuera un mueble viejo que había que desechar. He estado investigando, continuó Ana, con esa voz fría y calculadora que había desarrollado desde que estudió administración. La casa está en el barrio que más se está desarrollando. Con la nueva estación del metro que van a construir aquí cerca, el precio de las propiedades ha subido considerablemente. ¿Cuánto crees que podríamos obtener?, preguntó Miguel con un entusiasmo que me revolvió el estómago. Según mis cálculos, entre 800,000 y 1,000,000 de pesos. Después de pagar los gastos del hogar de ancianos para la abuela, nos quedarían aproximadamente 700,000 para dividir entre nosotros 4. 700,000 pesos. Cada uno recibiría 175,000 pesos por vender la casa donde habían crecido, donde habían sido amados incondicionalmente, donde habían encontrado refugio cuando el mundo se les había venido abajo. 175,000 pesos era el precio que le ponían a 18 años de sacrificio absoluto. Es perfecto, dijo Roberto. Con mi parte puedo finalmente comprar ese carro que necesito para mi trabajo. Un BMW usado, pero en excelente condición. Yo puedo poner el enganche para mi apartamento en la zona residencial, añadió Carla. Estoy cansada de vivir en apartamentos baratos. Merezco algo mejor. Y yo puedo abrir mi propio estudio de diseño, murmuró Ana. Con ese dinero puedo rentar un local en el centro y comprar el equipo que necesito. Miguel, el mayor, el que había sido como un hijo para mí, el que me había acompañado al mercado cada sábado durante años, cargando las bolsas de comida, fue el que pronunció la sentencia final. Hablaré con la trabajadora social mañana mismo. Entre más rápido saquemos a la abuela de aquí, más rápido podremos empezar nuestras nuevas vidas. Sus palabras me cayeron como bloques de cemento. Sacarme de aquí, como si fuera basura, como si los 18 años de amor incondicional, de noches sin dormir cuando estaban enfermos, de trabajar hasta el agotamiento para darles todo lo que necesitaban, hubieran sido completamente inútiles. Me temblaron las rodillas y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. El pasillo donde había colgado durante años sus dibujos del colegio, sus diplomas de primaria y secundaria, sus fotos de graduación, ahora se sentía como un museo de mi propia ingenuidad. Cada imagen en esas paredes
Era evidencia de mi amor ciego, de mi dedicación absoluta a 4 niños que habían crecido para convertirse en extraños, que solo veían mi muerte como una oportunidad de negocio. Caminé silenciosamente hacia mi recámara, la misma recámara que había compartido con Ana durante años, porque no había espacio suficiente en la casa para que cada uno tuviera su propio cuarto. Durante 5 años, dormí en un catre plegable mientras Ana ocupaba mi cama matrimonial, asegurándome de que la niña tuviera el mejor descanso posible. Me senté en el borde de la cama y abrí el cajón de mi mesa de noche. Ahí estaban todas las cartas que me habían escrito a lo largo de los años. Cartas del Día de las Madres, de mi cumpleaños, de Navidad, cartas donde me llamaban la mejor abuela del mundo, donde me dibujaban corazones y flores, donde prometían cuidarme cuando fuera vieja. Tomé una carta de Miguel de cuando tenía 14 años. Decía: querida abuelita, gracias por ser mi mamá cuando no tenía mamá. Cuando sea grande y tenga dinero, te voy a comprar una casa grande para que vivas como una reina. Te amo infinito. Estaba decorada con dibujos de corazones y firmada con tu nieto que te adora para siempre. Una carta de Carla de cuando tenía 18 años. Abuela hermosa, hoy me gradué de la preparatoria gracias a ti. Nunca podré pagarte todo lo que has hecho por nosotros. Algún día te voy a devolver cada peso que gastaste en mí, multiplicado por 1000. Eres mi héroe. Al final, había pegado una foto nuestra juntas el día de su graduación, donde ambas sonreíamos como si fuéramos las personas más felices del mundo. Una carta de Roberto de cuando entró a la universidad. Abuela querida, hoy empiezo mi carrera de contador gracias a tu apoyo. Sé que te endeudaste para pagar mi primer semestre, pero te prometo que cuando me gradúe, nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Vas a vivir como una reina el resto de tu vida. Y una carta de Ana, la pequeñita que había llegado con apenas 2 años, escrita cuando cumplió 18. Mamá Dolores, porque eres más que una abuela, eres mi segunda mamá. Gracias por salvarme la vida. Sin ti no hubiera sobrevivido. Cuando tenga mi propio negocio de diseño, tú serás mi socia y viviremos juntas en una casa bonita con jardín grande. Cada carta era como un recordatorio de que una vez, hace mucho tiempo, estos 4 adultos que ahora planeaban deshacerse de mí habían sido niños que me amaron genuinamente. ¿En qué momento se había roto ese amor? ¿Cuándo se había transformado su gratitud en vergüenza? Pero antes de seguir, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cerré el cajón y caminé hacia la ventana de mi recámara. Desde ahí, podía ver el pequeño jardín trasero donde había enseñado a Miguel y Roberto a jugar fútbol, donde Carla había tenido su primera fiesta de cumpleaños después de la muerte de sus padres, donde Ana había dado sus primeros pasos aferrada a mi mano. También podía ver, más allá del jardín, los 3 lotes baldíos que había comprado en secreto a lo largo de los años. Nadie en mi familia sabía de su existencia. Ni siquiera sabían que durante todos estos años, cada peso extra que conseguía, vendiendo tamales los fines de semana, lavando ropa para las vecinas, haciendo trabajos de limpieza durante las vacaciones, lo había invertido en terrenos. El primer lote lo compré hace 15 años por 20,000 pesos, cuando Miguel estaba en la secundaria. Era un terreno pequeño, pero bien ubicado, justo cuando empezó el rumor de que construirían desarrollos habitacionales en la zona. El segundo lote lo adquirí hace 10 años por 35,000 pesos, vendiendo todas las joyas que me había dejado mi madre. El tercero, el más grande, lo compré hace 7 años por 50,000 pesos, utilizando los ahorros de mi jubilación. Durante todos estos años, había pagado religiosamente los impuestos prediales, había mantenido los papeles en orden, había incluso contratado a un pequeño despacho legal
para asegurarme de que todo estuviera perfectamente registrado. Los terrenos estaban a mi nombre únicamente, sin beneficiarios declarados. Y ahora, según mis cálculos y las investigaciones que había estado haciendo discretamente los últimos meses, esos 3 lotes valían aproximadamente 2,5 millones de pesos mexicanos. La construcción del nuevo centro comercial y la estación del metro había disparado el valor de la zona de manera extraordinaria. Tenía 2,5 millones de pesos en propiedades que mis nietos desconocían completamente, mientras ellos planeaban vender mi casa por 800,000 para repartírselos entre los 4 y encerrarme en un hogar de ancianos. La ironía era tan amarga que casi me dio risa. Estos niños que me consideraban una campesina sin educación no tenían idea de que su abuela, ignorante, había sido más inteligente invirtiendo dinero que cualquiera de ellos con sus títulos universitarios que yo había financiado. Escuché sus voces otra vez desde la sala, ahora discutiendo los detalles logísticos de su plan. Tenemos que ser cuidadosos con cómo lo manejamos, decía Miguel. No queremos que se ponga difícil o que haga un escándalo. Podemos decirle que es temporal, sugirió Ana, que solo necesita estar ahí unos meses mientras renovamos la casa para que esté más cómoda. Sí, y una vez que esté instalada en el hogar, será mucho más fácil convencerla de firmar los papeles de la venta, agregó Roberto, con esa frialdad profesional que me heló la sangre. Lo más importante es actuar unidos, concluyó Carla. Si alguno de nosotros muestra debilidad o se arrepiente, todo el plan se puede arruinar. Nunca en mi vida me había sentido tan traicionada. Durante 18 años, cada decisión que había tomado había sido pensando en su bienestar. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio porque no quería que un hombre extraño entrara a la casa e interfiriera con la crianza de los niños. Había rechazado un trabajo mejor pagado en una empresa de catering, porque los horarios no me habrían permitido estar disponible cuando ellos llegaran de la escuela. Había vivido como una monja, sin vida social, sin gastos personales, sin placeres, dedicada completamente a ser la madre y el padre que habían perdido. Y ahora, después de verlos graduarse, conseguir trabajos, convertirse en adultos exitosos, me pagaban con esta traición calculada y fría. Mis manos temblaron mientras abría el cajón donde guardaba mis documentos más importantes. Ahí estaban las escrituras de los 3 terrenos, perfectamente organizadas en carpetas de plástico. También estaban los recibos de los impuestos prediales al corriente, las constancias de no adeudo, todos los papeles que demostraban que era la única propietaria de esas propiedades. Pero lo más importante era la carta que había recibido la semana pasada de una empresa constructora interesada en comprar los terrenos para un proyecto de condominios de lujo. La oferta era por 3 millones de pesos mexicanos. 3 millones. Con ese dinero podía hacer cualquier cosa. Podía viajar por el mundo, podía comprar una casa en la playa, podía vivir como una reina el resto de mi vida. O podía hacer algo que había estado considerando desde que recibí la carta. Mudarme a Guadalajara con mi prima Socorro, empezar una nueva vida lejos de estos niños ingratos, y usar mi dinero para ayudar a otros abuelos en situaciones similares. Socorro me había estado invitando durante años. Ella dirigía un centro comunitario para personas mayores, y siempre me decía que necesitaba a alguien con mi experiencia en cocina para expandir sus programas. Dolores, me había dicho la última vez que hablamos por teléfono. Aquí hay muchas abuelas que necesitan el tipo de sabiduría y fortaleza que tú tienes. Podrías ayudar a crear algo hermoso. Por primera vez en 18 años, empecé a imaginar una vida donde mis decisiones fueran solo mías. Una vida donde no tuviera que justificar cada peso que gastaba. Donde pudiera comprarme ropa nueva sin sentirme culpable. Donde pudiera viajar y conocer lugares
que siempre había soñado visitar. Una vida donde no fuera vista como una carga o una vergüenza, sino como una mujer con valor, experiencia y recursos propios. Escuché que la conversación en la sala se estaba terminando. Se estaban preparando para irse, probablemente cada uno a sus respectivas vidas cómodas, financiadas durante años con mi trabajo y sacrificio. Dentro de unos minutos, vendrían a despedirse con besos falsos en la mejilla y promesas huecas de «Nos vemos pronto, abuela». Pero algo había cambiado irreversiblemente en mí durante esa conversación. La Dolores, que había vivido solo para otros, que había sacrificado todo por el bienestar de estos 4 niños, había muerto en ese momento cuando escuché que planeaban encerrarme para robarme mi casa. La mujer que estaba emergiendo era diferente. Era una mujer que tenía opciones, que tenía poder, que tenía la capacidad de tomar decisiones que cambiarían no solo mi vida, sino también las vidas de quienes me habían traicionado. Guardé cuidadosamente las escrituras en mi bolso y cerré el cajón. Tenía mucho que planear, muchas llamadas que hacer, muchas decisiones que tomar. Pero por primera vez en 18 años, todas esas decisiones serían exclusivamente mías. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Miguel venía hacia mi recámara para despedirse, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de planear vender mi hogar y encerrarme como a un animal viejo que ya no sirve. «Abuela», me gritó desde el pasillo, «nos vamos ya. ¿Estás bien?» Escuchamos un ruido hace rato. Respiré profundamente y me obligué a salir de la recámara con la mejor sonrisa falsa que pude construir. «Sí, mijito, se me cayó un plato. Ya saben cómo ando de torpe últimamente». Miguel me besó en la mejilla con esa frialdad mecánica que había desarrollado en los últimos años. «Ten más cuidado, abuela. A tu edad, cualquier accidente puede ser peligroso». La hipocresía de sus palabras me revolvió el estómago. Fingía preocupación por mi seguridad mientras planeaba deshacerse de mí. Los otros 3 llegaron detrás de él, cada uno dándome el mismo beso frío, las mismas palabras vacías de despedida. «Te amo, abuelita», murmuró Ana, abrazándome con esos brazos que una vez habían corrido hacia mí, buscando consuelo cada noche durante años. Ahora, ese abrazo se sentía como el de Judas antes de la traición. «Cuídate mucho», añadió Carla, evitando mi mirada. «Y si necesitas algo, no dudes en llamarnos». Roberto simplemente asintió con la cabeza y murmuró un «nos vemos pronto», antes de dirigirse hacia la puerta. Los acompañé hasta la entrada, manteniendo esa sonrisa de abuela cariñosa que había perfeccionado durante tantos años. Los vi subirse a sus respectivos carros, el Honda Civic de Miguel, que yo había ayudado a financiar cuando empezó a trabajar, el Nissan Tsuru de Roberto, para el cual yo había dado el enganche, el pequeño Chevy de Carla, que había sido mi regalo de graduación universitaria. Ana se había venido en taxi, pero Miguel la llevaría a su apartamento. El apartamento en el barrio de clase media alta que ella podía pagar gracias a que nunca había tenido que gastar ni un peso en su educación, alimentación o vestimenta durante los primeros 20 años de su vida. Cuando se fueron, cerré la puerta y me quedé recargada contra ella por varios minutos. El silencio de la casa se sentía diferente ahora. Ya no era el silencio pacífico de mi hogar, sino el silencio de una prisión que pronto me sería arrebatada. Caminé lentamente por cada habitación, viendo todo con nuevos ojos. La sala donde había ayudado a Roberto con sus tareas de matemáticas hasta las 10 de la noche durante años. El comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada graduación, cada logro importante. La cocina donde había preparado miles de comidas con amor infinito y recursos limitados. Cada mueble, cada fotografía, cada detalle de esta casa tenía mi trabajo y mi amor grabados. Había pintado estas paredes con mis propias manos. Había elegido cada cortina pensando en crear un ambiente cálido para mis nietos. Había cuidado cada planta del jardín como si fuera un tesoro.
Y ellos querían vender todo esto por dinero, como si 18 años de amor pudieran reducirse a una transacción comercial, pero ya no más. Fui directamente al teléfono y marqué el número que tenía memorizado, pero que nunca había usado para algo personal. El de mi prima, Socorro, en Guadalajara. Socorro, soy Dolores. Necesito preguntarte algo importante. La voz cálida de mi prima, tan diferente a las voces frías de mis nietos, me tranquilizó inmediatamente. Dolores, qué sorpresa tan hermosa. ¿Cómo estás, prima querida? Socorro, ¿todavía está disponible ese trabajo en tu centro comunitario? ¿Y esa invitación para ir a vivir contigo? Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego, Socorro respondió con una voz llena de emoción. Por supuesto, Dolores. Siempre has sido bienvenida aquí. Pero dime, ¿qué está pasando? Tu voz suena diferente. Le conté todo. La conversación que había escuchado, los planes de mis nietos, la traición que había descubierto. Socorro me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez, pero podía escuchar sus exclamaciones de indignación. Esos malagradecidos, exploró finalmente. Después de todo lo que hiciste por ellos. Dolores, ven acá inmediatamente. Tengo una recámara lista para ti, y en el centro necesitamos urgentemente a alguien con tu experiencia para dirigir el programa de cocina comunitaria. Hay algo más, Socorro. Algo que mis nietos no saben. Le conté sobre los terrenos, sobre los 2,5 millones de pesos que tenía en propiedades. Socorro se quedó callada durante varios segundos. Luego susurró. Dolores, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Tienes más dinero que todos tus nietos juntos. Con esa cantidad podrías no solo vivir cómodamente el resto de tu vida, sino también financiar programas enteros en el centro para ayudar a otros abuelos en tu situación. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas de libertad. Durante tantos años, había pensado solo en términos de supervivencia, tener suficiente para comer, para pagar los servicios, para educar a los niños. Nunca había imaginado tener la libertad económica para elegir cómo vivir, para ayudar a otros, para crear algo significativo con mi vida. Socorro, quiero que hagamos algo juntas, un proyecto especial. Te escucho, prima. Quiero crear una casa de transición para abuelos que han sido abandonados o maltratados por sus familias. Un lugar donde puedan recuperar su dignidad, descubrir que tienen opciones, aprender que su vida no terminó solo porque sus hijos ya no los quieren. Socorro se emocionó tanto que comenzó a llorar. Dolores, esa idea es hermosa. Aquí en Guadalajara hay muchos casos como el tuyo. Abuelos que han sido completamente desechados por sus familias después de dar todo por ellos. Con tu experiencia y tu capital, podríamos crear algo revolucionario. Después de colgar con Socorro, me sentía como una mujer completamente nueva. Por primera vez en 18 años, estaba haciendo planes que no giraban alrededor de las necesidades de otras personas. Planes que eran completamente míos, pero primero tenía que ejecutar mi salida de esta situación con inteligencia. No podía simplemente desaparecer. Eso les daría argumentos para demostrar que estaba perdiendo facultades mentales. Y podrían usar eso en mi contra legalmente. Tenía que ser estratégica. Al día siguiente, martes por la mañana, llamé a la empresa constructora que me había enviado la oferta por mis terrenos. Buenos días, habla la señora Dolores Martínez Herrera. Recibí su propuesta para comprar mis propiedades en la colonia San Rafael. Señora Martínez, qué gusto escucharla. ¿Ha considerado nuestra oferta? Sí, y estoy interesada, pero tengo algunas condiciones. Por supuesto, estamos abiertos a negociar. Primero, quiero que toda la transacción se haga en efectivo, sin créditos ni financiamientos. Segundo, necesito que se complete en máximo 2 semanas. Tercero, quiero una cláusula de confidencialidad total. Nadie debe saber la identidad del vendedor hasta que la transacción esté completamente finalizada. El representante de la empresa se mostró sorprendido, pero emocionado.
Señora, sus condiciones son perfectamente aceptables. De hecho, nos conviene muchísimo cerrar rápidamente, porque tenemos inversionistas esperando. Podríamos reunirnos mañana para firmar el contrato preliminar. Perfecto, pero la reunión tiene que ser en la notaría de su elección, no en mi domicilio. Y quiero que todos los documentos estén listos para firma inmediata. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena que ya nadie vendría a compartir conmigo, sonó el teléfono. Era Miguel. Abuela, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos pasar el viernes en la tarde? Mi corazón se aceleró. El viernes. Habían decidido acelerar sus planes. Por supuesto, mijito. ¿De qué quieren hablar? Es sobre tu bienestar, abuela. Hemos estado pensando que tal vez necesitas más cuidado del que puedes tener viviendo sola. La hipocresía en su voz me daba náuseas. ¿Más cuidado? Pero si yo estoy perfectamente bien. Ya lo discutiremos el viernes, abuela. Traeremos a una persona especializada para que nos ayude a encontrar la mejor solución. Cuando colgó, entendí que el viernes sería el día que intentarían implementar su plan. Probablemente traerían a la trabajadora social que Ana había mencionado. Tal vez incluso algunos documentos para que yo firmara. Pero ellos no sabían que yo también tenía un plan. El miércoles firmé el contrato de venta de mis terrenos. La notaria era una mujer profesional de mediana edad que me trató con el respeto que no había recibido en mi propia casa durante meses. Señora Martínez, me dijo mientras revisábamos los documentos, esta es una excelente decisión financiera. El precio que está recibiendo es muy favorable y con el desarrollo que se planea para la zona, vendió en el momento perfecto. 3 millones de pesos. Había negociado 200,000 más que la oferta original. ¿Cuándo tendré acceso al dinero?, pregunté. El depósito se hará en la cuenta bancaria que usted especifique el próximo martes. Todo el proceso estará completado para el viernes. Perfecto. El mismo día que mis nietos planeaban traicionarme, yo tendría 3 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria nueva que había abierto específicamente para esta transacción. El jueves por la mañana llamé a una empresa de mudanzas. Buenos días, necesito un servicio especial para el viernes por la tarde. Dígame en qué le podemos ayudar. Necesito que empaquen y transporten todas mis pertenencias personales de una casa en la colonia San Rafael hasta Guadalajara. Solo las cosas que tengan valor sentimental. Ropa, fotografías, algunos muebles específicos que les indicaré. ¿Es una mudanza completa? No, es una mudanza selectiva. La persona que recibirá las cosas en Guadalajara es mi prima Socorro Herrera. Ella estará esperando el camión. Perfecto, señora. ¿A qué hora necesita que lleguemos? A las 3 de la tarde exactamente. Es muy importante que sea a esa hora precisa. Esa misma tarde, después de confirmar todos los detalles de mi mudanza, caminé una última vez por mi casa, pero ahora con ojos completamente diferentes. Ya no veía un hogar que iba a perder, sino una prisión de la cual estaba a punto de escapar. Fui habitación por habitación, seleccionando qué me llevaría a mi nueva vida. Las fotografías de mis nietos cuando eran pequeños, antes de que se convirtieran en los adultos crueles de ahora. Las cartas que me habían escrito cuando aún tenían corazón. Mi máquina de coser, que había sido mi herramienta de supervivencia durante tantos años. La Biblia de mi madre. Algunos platos que tenían valor sentimental. Todo lo demás, los muebles caros que había comprado con tanto esfuerzo, la televisión de pantalla plana que había sido mi regalo para la familia el año pasado, los electrodomésticos modernos, se quedarían aquí. Que mis nietos se dieran cuenta de que todas esas cosas habían sido compradas con el trabajo y el sacrificio de la mujer a la que ahora despreciaban. El jueves por la noche apenas pude dormir. No era nerviosismo, era emoción pura. Por primera vez en décadas me sentía como una mujer con poder, con opciones,
con la capacidad de controlar su propio destino. El viernes por la mañana desperté a las 5, como había hecho durante 35 años cuando trabajaba en la escuela. Pero esta vez no era para preparar desayunos para cientos de niños. Era para preparar mi libertad. Desayuné tranquilamente, viendo las noticias matutinas en la televisión, que pronto ya no sería mía. El día era hermoso, soleado pero no demasiado caliente, con una brisa fresca que prometía nuevos comienzos. A las 12 del día llamé a Socorro para confirmar que todo estaba listo en Guadalajara. Dolores, estoy tan emocionada que no he podido dormir, me dijo. Tengo tu recámara perfectamente arreglada, y ayer hablé con el director del centro comunitario. Está encantado con la idea de tu proyecto para abuelos abandonados. ¿Y tienes los contactos legales que necesitamos? Sí, tengo el nombre de una abogada especializada en derechos de personas mayores. Puede ayudarnos a establecer la fundación de manera legal y también a protegerte en caso de que tus nietos intenten hacer algún movimiento legal cuando se enteren de que te fuiste. Socorro tenía razón. Era probable que cuando mis nietos descubrieran que había desaparecido, intentaran usar el sistema legal para declararme incompetente o para reclamar algún derecho sobre mis propiedades. Pero con 3 millones de pesos y asesoría legal adecuada, estaría más que protegida. A la 1 de la tarde llegó el camión de mudanzas. 2 hombres jóvenes y profesionales que trabajaron con eficiencia impresionante. En 1 hora habían empacado y cargado todas mis pertenencias seleccionadas. ¿Está segura de que esto es todo lo que se quiere llevar, señora?, me preguntó uno de ellos, mirando alrededor de la casa que obviamente contenía muchos más objetos de valor. Completamente segura. Las cosas materiales se pueden reemplazar. Los recuerdos y la dignidad, no. A las 2:15 de la tarde, tomé mi último baño en la casa donde había vivido durante 18 años. Me vestí con mi mejor vestido, un vestido azul marino que había comprado hace 5 años para la graduación universitaria de Ana, pero que casi nunca usaba porque no tenía a dónde ir que lo ameritara. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Si iba a enfrentar a mis nietos traidores por última vez, lo haría viéndome como la mujer digna y fuerte que realmente era. A las 2:30 sonó mi teléfono celular. Era el conductor del camión de mudanzas. Señora Martínez, acabamos de llegar a Guadalajara. Su prima nos está esperando y todo está procediendo perfectamente. Excelente, muchas gracias. A las 2:45 llamé un taxi. Había decidido irme de la casa antes de que llegaran mis nietos. No quería darles la satisfacción de implementar su plan. Se iban a encontrar con una casa vacía de la presencia de la mujer que habían planeado traicionar. Mientras esperaba el taxi, dejé una carta sobre la mesa del comedor, una carta que había escrito y reescrito varias veces hasta que quedó exactamente como quería. La carta decía: queridos nietos, cuando lean esta carta, yo ya estaré comenzando mi nueva vida lejos de ustedes. Ayer escuché por casualidad su conversación sobre sus planes para encerrarme en un hogar de ancianos y vender mi casa para repartirse el dinero. Después de 18 años de amarlos, criarlos y sacrificar todo por ustedes, descubrir que me ven como una carga fue devastador, pero también fue liberador. Me di cuenta de que durante todos estos años he estado viviendo para ustedes, sin pensar nunca en mi propia vida, mis propios deseos, mis propias necesidades. Hoy eso cambia. Me voy a vivir con mi prima Socorro a Guadalajara, donde tendré una nueva oportunidad de ser feliz con personas que me valoran y me respetan. La casa es mía y seguirá siendo mía. Si la necesitan, pueden rentarla, pero a precio de mercado y con un contrato legal apropiado. Los tiempos de vivir gratis a mi costa se terminaron. No intenten buscarme o contactarme. Cuando estén listos para tratarme como la abuela que merezco ser, con amor,
respeto y gratitud, entonces podemos hablar. Hasta ese momento, prefiero estar rodeada de personas que aprecian mi valor. Espero que algún día entiendan el daño que me causaron y que aprendan a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Con amor, pero también con límites. Su abuela Dolores P.D. Las llaves se las dejo al vecino, señor Ramírez. Él tiene instrucciones de dárselas solo después de que me confirme que llegué bien a mi destino. Sonó el claxon del taxi. Era hora de irme. Tomé mi pequeña maleta, la única maleta que contenía lo que realmente necesitaba para empezar de nuevo. Y salí por última vez de la casa donde había sido madre, abuela y esclava durante 18 años. El taxi me llevaría a la central de autobuses, donde tomaría el autobús de las 5:30 hacia Guadalajara. A las 10 de la noche estaría en los brazos de Socorro, comenzando la primera noche de mi nueva vida. Mientras el taxi se alejaba de mi barrio, vi por la ventana trasera la casa que había sido mi mundo durante tanto tiempo. Ya no se veía como una prisión. Se veía como lo que realmente era. Solo una casa. Un edificio de concreto y ladrillo sin alma, sin corazón, sin amor. El alma, el corazón y el amor se venían conmigo hacia mi nueva vida. A las 3:15 de la tarde, exactamente cuando había planeado, Miguel, Roberto, Carla y Ana llegaron a la casa con la trabajadora social para implementar su plan de traición. Pero yo ya estaba en camino hacia la libertad, con 3 millones de pesos en el banco y un futuro lleno de posibilidades que ellos nunca podrían imaginar. Eran las 3:15 de la tarde, cuando Miguel estacionó su Honda Civic frente a la casa donde había crecido. Venía acompañado de la licenciada Patricia Morales, una trabajadora social especializada en casos de adultos mayores que Ana había contactado previamente. Recuerden, les había dicho Miguel a sus hermanos mientras esperaban a que llegaran Roberto y Carla. Tenemos que manejar esto con delicadeza. La abuela puede ponerse emocional, pero es por su propio bien. La licenciada Morales llevaba una carpeta llena de documentos sobre la residencia Atardecer Dorado, un hogar para ancianos de clase media que había sido cuidadosamente seleccionado por Ana después de investigar opciones que fueran dignas pero no demasiado caras. Roberto llegó 5 minutos después, seguido por Carla y Ana en el auto de Carla. Los 4 se reunieron en la banqueta frente a la casa, junto con la trabajadora social, todos con expresiones de falsa preocupación y determinación que habían ensayado mentalmente. ¿Todos están listos?, preguntó Miguel, ajustándose la corbata con nerviosismo. A pesar de su cinismo, sabía que lo que estaban a punto de hacer marcaría un antes y un después en sus vidas. Sí, respondió Ana firmemente. Es lo mejor para todos, incluyendo para ella. Miguel tocó el timbre. Esperaron. Nada. Volvió a tocar, esta vez manteniendo presionado el botón durante varios segundos. El sonido resonó dentro de la casa, pero no hubo respuesta. Tal vez está dormida, sugirió Carla. A su edad, duermen mucho en las tardes. Miguel buscó sus llaves de la casa, llaves que Dolores le había dado años atrás para emergencias, llaves que ahora usaría para implementar la traición más grande de su vida. Abrió la puerta y gritó: «Abuela, somos nosotros». Silencio. Entraron todos juntos, con la licenciada Morales siguiéndolos discretamente. La casa se sentía diferente, más vacía, más fría, como si algo fundamental hubiera cambiado en su esencia. «Abuela Dolores», gritó Roberto, dirigiéndose hacia la recámara principal. Fue Ana la primera que notó que algo estaba terriblemente mal. «¿No sienten que falta algo?», murmuró, mirando alrededor de la sala. Era cierto, la casa estaba extrañamente ordenada, pero algunos objetos personales que siempre habían estado ahí habían desaparecido. Las fotografías familiares que normalmente decoraban la mesita de centro. La máquina de coser antigua que siempre había estado en una esquina de la sala. Algunos de los cojines bordados a mano que su abuela había hecho a lo largo de los años.
Miguel regresó de la recámara principal con el rostro pálido. No está ahí. Y su closet. Muchas de sus cosas no están. Carla corrió hacia la cocina y gritó desde ahí. Aquí hay una carta. Todos se precipitaron hacia el comedor, donde sobre la mesa de madera, que Dolores había lustrado, religiosamente, durante 18 años, había un sobre blanco con la elegante caligrafía que reconocían de las tarjetas de cumpleaños y las notas del refrigerador. Miguel tomó la carta con manos temblorosas. La abrió y comenzó a leer en voz alta, pero su voz se fue quebrando progresivamente con cada palabra. Queridos nietos, cuando lean esta carta, yo ya estaré comenzando mi nueva vida lejos de ustedes. Cuando llegó a la parte donde Dolores confesaba haber escuchado su conversación del día anterior, Ana se puso tan pálida que tuvo que sentarse en una silla. Dios mío, susurró Roberto. Escuchó todo. Lo sabe todo. La licenciada Morales, que había permanecido en silencio observando la escena, finalmente habló. ¿Podrían explicarme qué está pasando aquí? Ustedes me dijeron que venía a evaluar a una anciana que necesitaba cuidado especializado, pero me encuentro con una casa vacía y una carta que sugiere otras circunstancias. Miguel no pudo responder. Siguió leyendo la carta hasta llegar al final, donde Dolores establecía las nuevas reglas. La casa seguía siendo suya. Podrían rentarla a precio de mercado. No intentaran buscarla hasta que estuvieran listos a tratarla con respeto. Esto no puede estar pasando, murmuró Carla, caminando en círculos por la sala. Se supone que somos nosotros los que tomamos las decisiones. Ella es solo una vieja que aparentemente es más inteligente que ustedes 4 juntos, comentó fríamente la licenciada Morales. Señores, es evidente que me han hecho venir aquí bajo pretextos falsos. La señora de la que me hablaron claramente está en pleno uso de sus facultades mentales y ha tomado una decisión autónoma sobre su vida. Pero no puede hacer esto, explotó Ana. Esta casa, nosotros crecimos aquí. Tenemos derechos. ¿Qué derechos?, preguntó la trabajadora social con una ceja levantada. El derecho de internar en un asilo contra su voluntad a una mujer que claramente no lo necesita. El derecho de vender una propiedad que no les pertenece. Porque eso es exactamente lo que describes esta carta. Roberto, siempre el más pragmático, fue el primero en darse cuenta de las verdaderas implicaciones de la situación. Si se fue a Guadalajara y la casa sigue siendo suya, significa que nuestros planes, todos nuestros planes financieros, se fueron al carajo, completó Miguel con amargura. La realidad les cayó como una avalancha. Miguel había estado contando con su parte de la venta de la casa para comprar el BMW que había visto en la agencia. Ya había hablado con el vendedor, había calculado los pagos mensuales, había fantaseado con llegar a su oficina en un auto de lujo que le daría el estatus que creía merecer. Roberto había planeado usar su parte para mudarse a un apartamento en la zona residencial que había estado mirando durante meses. Un lugar moderno, con gym y alberca, donde pudiera impresionar a las chicas que conocía en los bares de la zona empresarial. Carla había soñado con abrir su propia boutique de ropa. Había encontrado el local perfecto en una zona comercial en desarrollo. Había calculado exactamente cuánto necesitaría para el inventario inicial. Había incluso pensado en el nombre, Carla's Fashion. Ana había planeado abrir su estudio de diseño gráfico independiente. Había visto el equipo que necesitaría. Había calculado los costos de renta. Había comenzado a hacer listas de clientes potenciales. Todos esos sueños habían dependido de vender la casa de su abuela sin su consentimiento. Todos esos planes se habían construido sobre la base de traicionar a la mujer que había sacrificado todo por ellos. Y ahora, esa mujer les había demostrado que era más astuta que todos ellos juntos. Tenemos que encontrarla, dijo Miguel desesperadamente. Tenemos que hablar con ella, explicarle que todo fue un malentendido. ¿Un malentendido?, se burló la licenciada Morales. Según esta carta,
Ustedes planeaban declararla incapaz y robarle su propiedad. No hay malentendido posible en eso. Ana comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza por perder a su abuela. Eran lágrimas de frustración por perder el dinero que había contado como suyo. No es justo. Nosotros necesitamos ese dinero. Somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Ella ya vivió su vida. Y aparentemente decidió vivir el resto de sus años con dignidad, lejos de ustedes, respondió secamente la trabajadora social. Francamente, después de escuchar cómo hablan de ella, no puedo culparla. La licenciada Morales recogió sus documentos y se dirigió hacia la puerta. Mi trabajo aquí terminó, y déjenme decirles algo. En mis 20 años de carrera he visto muchos casos de abuso de ancianos, pero pocas veces he visto una planificación tan calculada para explotar emocionalmente a un familiar. Su abuela hizo lo correcto al escapar de ustedes. Después de que se fue la trabajadora social, los 4 se quedaron en la casa vacía, sintiéndose como niños regañados y castigados. Mientras tanto, a 600 kilómetros de distancia, yo estaba viviendo las primeras horas de mi nueva vida. El autobús hacia Guadalajara había sido cómodo y puntual. Durante las 5 horas de viaje, miraba por la ventana viendo pasar paisajes que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Montañas, pueblos pequeños, campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Por primera vez en 18 años, nadie me esperaba en casa para hacer la cena. Nadie dependía de que yo lavara ropa, limpiara, organizara, sacrificara mi tiempo y mi energía. Era una sensación extraña, pero increíblemente liberadora. Socorro me esperaba en la central de autobuses de Guadalajara con un ramo de flores amarillas, mis favoritas, aunque mis nietos nunca se habían molestado en averiguar cuál era mi color predilecto. «Dolores», gritó cuando me vio bajar del autobús. «Estás aquí, por fin estás aquí». Su abrazo fue el primer abrazo genuino que había recibido en años. Un abrazo sin segundas intenciones, sin cálculos sobre qué podía obtener de mí, sin la frialdad mecánica que había caracterizado los contactos físicos con mis nietos en los últimos tiempos. «Socorro», murmuré con lágrimas en los ojos. «Siento como si hubiera resucitado». «Porque así es, prima. La Dolores que vivía solo para otros murió ayer. La Dolores que vivirá para sí misma nació hoy». La casa de Socorro era pequeña pero hermosa, ubicada en una colonia tranquila con calles arboladas y vecinos amigables. Mi recámara tenía una ventana que daba a un jardín lleno de bugambilias moradas, y por primera vez en décadas tendría un espacio completamente mío. «Mañana», me dijo Socorro mientras cenábamos tacos de pollo que habíamos comprado en un puesto de la esquina. «Te quiero llevar al centro comunitario para que conozcas a las personas con las que vas a trabajar. Y también quiero presentarte a doña Carmen, una señora de 80 años que llegó aquí hace 3 meses en una situación muy similar a la tuya». ¿Muy similar? Sus hijos la tenían prácticamente prisionera en su propia casa, controlando todo su dinero, diciéndole que estaba demasiado vieja para tomar decisiones. Un día se escapó con solo la ropa que traía puesta y vino a pedir ayuda al centro. Mi historia no era única. Había otros abuelos, otras abuelas que habían sido traicionados, menospreciados, explotados por las personas que habían criado con amor. Pero también había esperanza. Había ejemplos de personas que habían logrado reconstruir sus vidas con dignidad. El sábado por la mañana, Socorro me llevó a conocer el centro comunitario Nuevo Amanecer. Era un edificio amplio y luminoso, pintado de colores cálidos, con jardines bien cuidados y espacios diseñados especialmente para personas mayores. «Dolores», me dijo el director del centro, un hombre joven llamado Alejandro. «Socorro me ha contado sobre su experiencia y sobre su idea para el proyecto de Abuelos en Transición. Estamos muy emocionados de trabajar con usted». Me mostraron las instalaciones, una cocina industrial perfectamente equipada, salones para talleres y actividades, una pequeña biblioteca,
y un espacio grande que podría convertirse en área de estar para el programa residencial que yo quería implementar. Con su capital inicial, explicó Alejandro, podríamos crear un programa piloto para 10 abuelos en situaciones de crisis. Tendríamos fondos para rentarles departamentos temporales, proporcionarles asesoría legal y psicológica, y darles el tiempo necesario para reorganizar sus vidas. Era exactamente lo que había soñado. Un lugar donde personas como yo pudieran llegar sin nada y encontrar no solo refugio, sino esperanza y herramientas para reconstruirse. ¿Cuándo podríamos empezar?, pregunté. En cuanto usted esté lista. Tengo 3 casos urgentes esperando. Una señora de 68 años, cuyos hijos se apropiaron de su pensión. Un señor de 75, que fue echado de su casa por su nuera, y una abuela de 72 años, que fue abandonada en un hospital por su familia. Mi corazón se encogió pensando en esas historias, pero también se llenó de propósito. Finalmente, mi vida tendría un significado que fuera más allá de servir a personas que no me valoraban. Empezamos el lunes, dije con determinación. El domingo por la mañana, mientras Socorro y yo tomábamos café en su jardín, sonó mi teléfono celular. Era Miguel. Abuela, por favor no cuelgues. Necesitamos hablar. Su voz sonaba desesperada, muy diferente al tono frío y calculador que había usado durante la conversación que había escuchado. Habla, respondí simplemente. Abuela, todo fue un malentendido horrible. Nosotros nunca quisimos lastimarte. Solo estábamos preocupados por tu seguridad. La mentira era tan obvia que casi me dio risa. Miguel, yo escuché exactamente lo que dijeron. Escuché cuando calcularon cuánto dinero recibiría cada uno vendiendo mi casa. Escuché cuando hablaron de deshacerse de mí lo más rápido posible. Silencio del otro lado de la línea. Por favor, regresa, abuela. Te extrañamos. La casa se siente vacía sin ti. La casa se sentía vacía para mí también, Miguel. Vacía de respeto, vacía de amor genuino, vacía de gratitud. Pero somos familia, abuela. Las familias se perdonan. Las familias superan las diferencias. Las familias también se respetan mutuamente, Miguel. Y ustedes perdieron mi respeto cuando decidieron que mi vida valía menos que su comodidad económica. Intentó seguir argumentando, prometiendo cambios, jurando que todo sería diferente, pero yo ya había tomado mi decisión. Miguel, cuando estén genuinamente listos para tratarme como la abuela que merezco ser, con amor, respeto y gratitud, sabrán cómo contactarme. Hasta entonces, tengo una nueva vida que construir. Colgué el teléfono y me quedé mirando las bugambilias del jardín de Socorro. Por primera vez en 18 años, había colgado un teléfono sin sentirme culpable, sin preocuparme por los sentimientos de la persona del otro lado, sin sacrificar mi bienestar emocional por mantener la paz. ¿Era uno de ellos?, preguntó Socorro. Sí. Ahora que se dieron cuenta de que no pueden disponer de mi casa como habían planeado, de repente me extrañan. ¿Vas a volver? Nunca. Esa parte de mi vida terminó. Ahora tengo trabajo que hacer aquí. Esa tarde, Socorro me presentó a doña Carmen, la señora de 80 años que había llegado al centro en condiciones similares a las mías. Dolores, me dijo doña Carmen con los ojos brillantes de emoción. Cuando Socorro me contó tu historia y tu proyecto, supe que había sido enviada por Dios. Hay tantos de nosotros sufriendo en silencio, creyendo que no tenemos opciones. Todos tenemos opciones, doña Carmen. Solo necesitamos encontrar el valor para tomarlas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de estar aquí?, me preguntó. Que por primera vez en años, cuando me levanto por las mañanas, el día me pertenece completamente. No tengo que pedirle permiso a nadie para salir. No tengo que justificar cada peso que gasto. No tengo que escuchar críticas constantes sobre cómo ya no sirvo para nada. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón porque describían exactamente la liberación que yo estaba experimentando. El lunes por la mañana comencé oficialmente mi nueva vida como coordinadora del programa Abuelos en Transición
en el centro comunitario Nuevo Amanecer. Mi primera tarea fue conocer a los 3 casos urgentes que Alejandro había mencionado. Cada historia era un espejo de mi propia experiencia, con variaciones que hacían cada situación única, pero igualmente dolorosa. Doña María Elena, de 68 años, había trabajado 30 años como enfermera. Sus 2 hijos se habían apropiado de su pensión, diciéndole que ellos la administrarían mejor. La tenían viviendo con 200 pesos a la semana para gastos personales, mientras ellos usaban el resto para financiar sus propias vidas cómodas. Don Fernando, de 75 años, había sido dueño de una pequeña tienda de abarrotes que había dirigido exitosamente durante 40 años. Cuando su esposa murió, su nuera lo convenció de vender la tienda y mudarse con ellos. Una vez que tuvo acceso a su dinero, lo trataron como un sirviente en su propia familia, hasta que finalmente lo echaron de la casa, diciendo que ya estaba muy viejo y daba problemas. Doña Esperanza, de 72 años, había criado a 7 hijos como madre soltera, trabajando como empleada doméstica durante 50 años. Cuando se enfermó de diabetes, sus hijos la llevaron al hospital y simplemente nunca regresaron por ella. Las enfermeras tuvieron que contactar a servicios sociales cuando se dieron cuenta de que había sido abandonada. Cada historia me confirmaba que mi decisión había sido la correcta. No era la única abuela que había descubierto que el amor incondicional no era corresponsable cuando los hijos se convertían en adultos egoístas. Pero también me confirmaba que tenía el poder de cambiar estas historias. Con mis recursos económicos, mi experiencia de vida y mi nueva libertad, podía crear algo que marcara la diferencia. Durante mi primera semana en Guadalajara, no solo establecí las bases del programa para abuelos abandonados, sino que comencé a redescubrir quién era yo como persona independiente. Compré ropa nueva, ropa que elegí porque me gustaba, no porque fuera práctica para cocinar o limpiar para otros. Me corté el cabello en un salón elegante por primera vez en décadas. Cené en restaurantes que había soñado conocer, pero que nunca había podido permitirme. Por primera vez en 18 años, cada peso que gastaba era para mi propio disfrute, o para proyectos que yo había elegido. Y cada noche, cuando me acostaba en mi cama nueva, en mi recámara nueva, me quedaba dormida no agotada por haber servido a otros todo el día, sino satisfecha por haber construido algo significativo con mi propia vida. La mujer que había sido esclava emocional de 4 adultos ingratos había muerto. La mujer que estaba naciendo era libre, poderosa y tenía un propósito que nadie podía quitarle. 6 meses después de mi llegada a Guadalajara, el programa Abuelos en Transición se había convertido en una realidad que superaba todos mis sueños más ambiciosos. Estaba parada en el salón principal del centro comunitario, observando una escena que me llenaba el corazón de orgullo y satisfacción. Doña María Elena, la enfermera de 68 años, cuyos hijos se habían apropiado de su pensión, estaba dirigiendo un taller de primeros auxilios para las familias del barrio. Su rostro irradiaba confianza y propósito. Don Fernando, el antiguo dueño de la tienda de abarrotes, había abierto una pequeña consultoría para ayudar a otros adultos mayores a manejar sus finanzas personales. Después de 40 años manejando exitosamente su propio negocio, ahora utilizaba esa experiencia para empoderar a personas en situaciones similares a la suya. Doña Esperanza, la madre soltera que había sido abandonada en el hospital, había encontrado su vocación enseñando técnicas de costura y bordado. Sus manos expertas, que habían trabajado incansablemente durante 50 años, ahora creaban belleza en lugar de solo supervivencia. En estos 6 meses, habíamos ayudado a 37 abuelos a salir de situaciones de abuso, abandono o explotación familiar. 37 vidas transformadas. 37 personas que habían redescubierto
que su valor no terminaba cuando sus familias decidían descartarlos. El proyecto había crecido tanto que habíamos necesitado expandirnos a una segunda locación. Con parte de mis recursos, habíamos rentado una casa grande en el mismo barrio, que ahora servía como hogar temporal para abuelos en crisis inmediata. Podían quedarse ahí hasta 6 meses mientras reorganizaban sus vidas, encontraban vivienda permanente y reconstruían su independencia emocional y económica. Doña Dolores, me llamó Alejandro desde su oficina. Tiene una llamada. Dice que es de un periódico. Era un reportero del periódico local que había escuchado sobre nuestro programa y quería hacer un artículo sobre el trabajo que estábamos realizando. Señora Martínez, nos han llegado comentarios extraordinarios sobre su fundación. ¿Podríamos programar una entrevista para conocer más sobre su proyecto? Por supuesto. Pero quiero que quede claro que esto no es sobre mí. Es sobre demostrar que los adultos mayores tienen valor, dignidad y opciones, sin importar cómo los traten sus familias. La entrevista se publicó 2 semanas después, con el título La Revolución Silenciosa, cuando los abuelos deciden recuperar su poder. El artículo incluía testimonios de varios de los abuelos que habíamos ayudado, fotografías del centro y una descripción detallada de cómo funcionaba nuestro programa. Pero lo que más me emocionó fue el párrafo final, donde el reportero escribía: Dolores Martínez Herrera demuestra que la vejez no es sinónimo de vulnerabilidad y que algunas veces las personas más sabias son aquellas que han tenido el valor de comenzar de nuevo cuando otros las daban por acabadas. 2 días después de la publicación del artículo, recibí una llamada que no esperaba. Señora Dolores Martínez, era una voz femenina joven que no reconocí. Sí, habla Dolores. Mi nombre es Leticia Vega. Soy reportera de Televisa Guadalajara. Leímos el artículo sobre su fundación y nos gustaría hacer un reportaje especial para el noticiero de la tarde. Su historia es exactamente el tipo de contenido inspirador que necesitamos mostrar. Un reportaje de televisión significaría que mi historia llegaría a miles de personas. Significaría que otros abuelos en situaciones similares sabrían que tenían opciones. Pero también significaría que mis nietos, que vivían a solo 600 kilómetros de distancia, probablemente verían el reportaje. Acepto, respondí sin dudar. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a encontrar el valor para cambiar su vida, vale la pena cualquier exposición. El reportaje se grabó la siguiente semana. Las cámaras de televisión llegaron al centro, filmaron las instalaciones, entrevistaron a varios de los abuelos que habíamos ayudado. Y finalmente me entrevistaron a mí. Señora Dolores, cuéntenos cómo comenzó esta transformación en su vida. Decidí ser completamente honesta. Todo comenzó cuando descubrí que las personas que había criado y amado incondicionalmente durante 18 años planeaban encerrarme en un hogar de ancianos para apropiarse de mi casa. En ese momento me di cuenta de que había estado viviendo para otros sin pensar nunca en mi propio valor. ¿Y cómo logró encontrar la fuerza para cambiar su situación? Me di cuenta de que tenía más recursos de los que ellos imaginaban. Pero más importante aún, descubrí que tenía más valor como persona de lo que yo misma había creído. Cuando dejas de vivir solo para complacer a otros, te das cuenta de cuánto poder real tienes. ¿Qué le diría a otros abuelos que podrían estar viviendo situaciones similares? Miré directamente a la cámara, pensando en todos los abuelos que podrían estar viendo, sintiéndose atrapados en relaciones familiares tóxicas. Les diría que su vida no terminó cuando sus hijos crecieron. Su valor no depende de cuánto puedan dar a familias que no los aprecian. Ustedes tienen opciones, tienen derechos y merecen ser tratados con respeto y amor genuino. El reportaje se transmitió 2 semanas después, un martes por la noche. Socorro y yo lo vimos juntas en su sala, comiendo palomitas como si fuéramos 2 adolescentes
viendo una película emocionante. Ver mi propia historia en televisión fue surreal. Ahí estaba yo, una mujer de 71 años, que 6 meses atrás vivía como prisionera en su propia casa. Ahora hablando con confianza sobre empoderar a otros adultos mayores y crear programas sociales innovadores. Dolores, murmuró Socorro con lágrimas en los ojos. Mira lo que has logrado. Mira en quién te has convertido. Tenía razón, la mujer en la televisión era alguien completamente diferente a la Dolores que había escuchado esa conversación devastadora hacía apenas 6 meses. Era una mujer segura de sí misma, con propósito claro, hablando sobre proyectos ambiciosos y logros reales. 3 días después del reportaje, mi teléfono celular no dejó de sonar. Llamadas de otros centros comunitarios interesados en replicar nuestro modelo. Llamadas de abuelos desde diferentes ciudades pidiendo ayuda. Llamadas de periodistas queriendo más información. Llamadas de organizaciones ofreciendo donaciones y colaboraciones. Pero la llamada que más me marcó fue la de una mujer joven desde la Ciudad de México. Señora Dolores, mi nombre es Gabriela Ruiz. Soy trabajadora social especializada en derechos de adultos mayores. Vi su reportaje y quería felicitarla, pero también quería contarle algo importante. Dígame, Gabriela, después de que se transmitió su entrevista, hemos recibido más de 50 llamadas de personas mayores reportando situaciones de abuso familiar. Su historia les ha dado el valor para buscar ayuda, pero también hemos recibido llamadas de familiares asustados, preguntando cómo pueden mejorar sus relaciones con sus padres y abuelos antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda que ninguno de mis nietos me había dado nunca. Mi dolor personal se había transformado en un catalizador para cambio social. Mi traición privada se había convertido en inspiración pública. Señora Dolores, continuó Gabriela, estamos organizando un Congreso Nacional sobre derechos de adultos mayores el próximo mes. ¿Estaría dispuesta a ser nuestra oradora principal? Un Congreso Nacional. Yo, Dolores Martínez Herrera, la ex cocinera de escuela primaria, siendo invitada como oradora principal en un evento nacional sobre derechos humanos. Será un honor, respondí. Esa misma noche, mientras revisaba los correos electrónicos que habíamos recibido a través de la página web del centro, encontré uno que me llamó la atención. El remitente era Ana Martínez, mi nieta menor. El correo era largo y lleno de justificaciones, disculpas y promesas. Ana había visto el reportaje de televisión y finalmente entendía la magnitud de lo que habían perdido. No solo habían perdido acceso a mi casa y mis recursos, habían perdido a una mujer excepcional que tenía mucho más que ofrecer al mundo de lo que ellos jamás imaginaron. Abuela, escribía, cuando vi el reportaje me di cuenta de que durante todos estos años no te conocía realmente. Pensaba que eras solo una anciana que necesitaba que la cuidáramos, pero resulta que eres una líder, una visionaria, una mujer increíblemente fuerte y sabia. Perdóname por haber sido tan ciega. El correo continuaba con detalles sobre cómo la vida de mis 4 nietos había cambiado desde mi partida. Miguel había tenido que cancelar la compra del BMW y ahora manejaba un auto usado más modesto. Roberto seguía viviendo en su apartamento barato, sin poder mudarse a la zona residencial que había soñado. Carla había tenido que posponer indefinidamente la apertura de su boutique. Ana seguía trabajando para otros, sin poder abrir su estudio independiente. Pero más allá de las consecuencias financieras, Ana describía algo más profundo. Se habían dado cuenta de que habían perdido a la persona que más los había amado en el mundo, y que esa pérdida era irreversible. Sabemos que no tenemos derecho a pedirte que regreses, escribía Ana. Sabemos que lo que hicimos fue imperdonable, pero si algún día pudieras encontrar en tu corazón un espacio para perdonarnos, queremos que sepas que hemos aprendido la lección
más dolorosa de nuestras vidas. Leí el correo 3 veces antes de decidir qué responder. Finalmente, escribí una respuesta corta pero clara. Ana, aprecio tu honestidad y tu reflexión. El perdón es algo que estoy dispuesta a considerar, pero solo cuando esté acompañado de cambios reales y sostenidos en su comportamiento, no solo de palabras bonitas escritas después de ver un reportaje de televisión. Si genuinamente quieren ser parte de mi vida, tendrán que demostrar durante un periodo extenso que me ven como una persona digna de respeto, no como una fuente de recursos o una carga de la cual deshacerse. Mientras tanto, tengo trabajo importante que hacer aquí, trabajo que me da propósito, satisfacción y la oportunidad de usar mi experiencia para ayudar a otros. Mi puerta no está cerrada para siempre, pero tampoco está abierta automáticamente. Ustedes decidirán con sus acciones, no con sus palabras, si merecen estar en mi nueva vida. Con límites claros, pero corazón abierto, Dolores. 3 meses después, el programa Abuelos en Transición había recibido reconocimiento oficial del Gobierno Estatal de Jalisco como Programa Modelo de Innovación Social. Habíamos recibido una subvención gubernamental que nos permitiría expandirnos a otras ciudades del estado. Yo había dado conferencias en 5 ciudades diferentes, inspirando la creación de programas similares en Monterrey, Puebla y Mérida. Mi historia había sido publicada en 3 revistas nacionales y había sido invitada a 2 programas de radio de alcance nacional. Pero el momento más gratificante llegó cuando doña Carmen, la primera persona que conocí en mi nueva vida en Guadalajara, me entregó una carta firmada por todos los abuelos que habíamos ayudado durante el primer año del programa. Querida Dolores, decía la carta, cuando llegamos a este centro, éramos personas rotas, desechadas por familias que no valoraban nuestro amor. Gracias a tu visión y tu valentía, hemos redescubierto que nuestras vidas tienen valor, propósito y dignidad. Pero más importante aún, hemos aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. La carta continuaba. Tu historia nos enseñó que no estamos obligados a aceptar maltrato solo porque venga de familia, que tenemos derecho a ser tratados con respeto, que nuestros años dorados no tienen que ser años de sometimiento. Gracias por salvarnos, pero sobre todo, gracias por enseñarnos a salvarnos a nosotros mismos. Al final de la carta, 37 firmas, 37 vidas cambiadas, 37 historias de transformación que habían comenzado con mi propia decisión de valorarme a mí misma. Un año después de mi llegada a Guadalajara, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, pero esta vez su voz sonaba diferente, más madura, más humilde, genuinamente arrepentida. Abuela, he estado siguiendo tu trabajo a través de las noticias y las redes sociales. Lo que has logrado es increíble. Eres increíble. Esperé sin responder. Abuela, vengo a Guadalajara por trabajo la próxima semana. ¿Podrías darme la oportunidad de invitarte a almorzar? No para pedirte nada, no para intentar convencerte de regresar, solo para disculparme en persona y para conocer a la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero que nosotros fuimos demasiado ciegos para ver. Su petición me sorprendió. En su voz había una sinceridad que no había escuchado en años. Miguel, si vienes será bajo mis términos. Nos veremos en el restaurante que yo elija, por el tiempo que yo decida, y hablaremos de los temas que yo considere apropiados. Por supuesto, abuela, completamente bajo tus términos. El almuerzo se llevó a cabo la siguiente semana en un restaurante elegante que yo había elegido, un lugar que nunca hubiera podido permitirme durante mis años de sacrificio total. Miguel llegó puntualmente, vestido formalmente, pero con una actitud humilde que no le había visto desde que era adolescente. Abuela, fueron sus primeras palabras al verme. Te ves radiante. Se nota que eres feliz. Era cierto.
A los 72 años, me veía mejor que en los últimos 10 años de mi vida anterior. Tenía ropa elegante que había elegido porque me gustaba, no porque fuera práctica. Me había hecho un nuevo corte de cabello. Había perdido el peso que había ganado durante años de comer sobras y cocinar sin apetito. Pero sobre todo, tenía en los ojos la luz de alguien que tiene propósito y se valora a sí misma. Miguel, dime qué es lo que realmente quieres de esta conversación. Él respiró profundamente. Quiero pedirte perdón, no por un malentendido, no por una mala comunicación. Quiero pedirte perdón por haber sido un nieto cruel, ingrato y ciego, por haber visto a la mujer más sacrificada y amorosa de mi vida como una carga de la cual deshacerme. Sus palabras sonaban genuinas, pero yo había aprendido a ser cuidadosa con las emociones. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión, Miguel? Ver lo que has logrado. Entender que mientras nosotros planeábamos venderte como si fueras un mueble viejo, tú ya tenías recursos, planes y una visión que ninguno de nosotros puede igualar. Darnos cuenta de que perdimos a la persona más valiosa de nuestras vidas por pura codicia estúpida. ¿Y qué quieres ahora? Nada, abuela. No quiero que regreses. No quiero dinero. No quiero que cambies tu vida por nosotros. Solo quiero que sepas que he aprendido la lección más dolorosa de mi vida. Que el amor incondicional no se puede reemplazar con nada, y que cuando lo pierdes por tu propia culpa, no tienes derecho a reclamarlo de vuelta. Miguel parecía genuinamente transformado, pero yo también había cambiado. La Dolores que vivía para complacer a otros, hubiera corrido a abrazarlo y perdonarlo inmediatamente. La nueva Dolores tenía estándares más altos. Miguel, aprecio tu disculpa y reconozco que pareces haber reflexionado sinceramente sobre lo que pasó. Pero las relaciones no se reparan con una conversación bonita. Si genuinamente quieres ser parte de mi vida, tendrás que demostrarlo con acciones consistentes durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de acciones? Respeto genuino a mi autonomía, reconocimiento de mi valor como persona, no como fuente de beneficios, participación en mi trabajo, no como forma de obtener acceso a mí, sino como forma de apoyar causas que son importantes para mí. ¿Estarías dispuesta a darnos esa oportunidad? Se la daré a quien se la gane. No como grupo, sino individualmente. Cada uno de ustedes tendrá que demostrar por sí mismo que merece estar en mi nueva vida. Cuando terminamos el almuerzo, Miguel me abrazó con una intensidad que no había sentido de él en años. Abuela, gracias por no cerrar completamente la puerta. Voy a dedicar el tiempo que sea necesario a demostrar que puedo ser el nieto que mereces. 6 meses después, Miguel era el único de mis 4 nietos que había logrado reconstruir una relación conmigo. No una relación como la anterior. Esa mujer que vivía solo para servirlos había muerto para siempre. Era una relación nueva, basada en respeto mutuo, donde él reconocía mi autonomía y yo reconocía su genuino proceso de cambio. Los otros 3 seguían enviando mensajes ocasionales, pero sin acciones que demostraran cambio real. Ana había intentado visitarme una vez, pero esperando que todo volviera a ser como antes. Cuando entendió que la nueva Dolores tenía límites y expectativas, decidió que era demasiado complicado mantener la relación. Roberto y Carla simplemente habían desaparecido después de darse cuenta de que ya no habría beneficios financieros por mantener contacto conmigo. Pero eso estaba bien. Había aprendido que el amor incondicional no significa permitir cualquier comportamiento. Significa amar lo suficiente para establecer límites que protejan la dignidad de ambas partes. 2 años después de mi llegada a Guadalajara, el programa Abuelos en Transición operaba en 8 ciudades de México. Habíamos ayudado a más de 200 adultos mayores a salir de situaciones de abuso o abandono familiar. Habíamos inspirado la creación de leyes estatales más fuertes para proteger los derechos de personas mayores.
y yo me había convertido en algo que nunca imaginé durante mis años de servidumbre doméstica. Una líder reconocida nacionalmente en derechos humanos para adultos mayores. En mi 73º cumpleaños, Socorro organizó una fiesta sorpresa en el centro comunitario. Había más de 100 personas, todos los abuelos que habíamos ayudado, el personal del centro, funcionarios del gobierno, periodistas que habían cubierto nuestro trabajo, y Miguel, que había volado desde la Ciudad de México solo para estar ahí. Dolores, dijo Socorro en su discurso, hace 2 años llegaste aquí como una refugiada de tu propia familia. Hoy eres una inspiración nacional y una prueba viviente de que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Mientras miraba a todas esas personas que habían llegado a celebrar no solo mi cumpleaños, sino mi transformación de vida, pensé en la mujer que había sido hace 2 años. Una mujer que vivía en una casa que se sentía como prisión, rodeada de personas que la veían como carga, sacrificando todo su tiempo y energía por familias que no valoraban sus sacrificios. Esa mujer había muerto el día que escuché la conversación donde planeaban traicionarla. La mujer que había nacido era libre, poderosa, respetada y por primera vez en décadas, genuinamente feliz. Si te gustó esta historia, dije hacia la audiencia imaginaria, que sabía que estaría viendo mi vida convertida en contenido. Recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, que tu valor no depende de cuánto puedas dar a personas que no te aprecian, y que algunas veces el acto más amoroso que puedes hacer es amarte lo suficiente a ti mismo para establecer límites que protejan tu bienestar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi hermosa recámara con vista al jardín de bugambilias, reflexioné sobre el camino que había recorrido, de la cocina de una escuela primaria donde alimenté a miles de niños, a una organización nacional donde alimentaba esperanza a adultos mayores abandonados, de una casa donde era invisible e infravalorada, a una vida donde era respetada y valorada por mi experiencia y sabiduría, de ser vista como una carga de la cual deshacerse, a ser reconocida como una líder cuyas ideas estaban cambiando vidas en todo el país. Mis nietos habían pensado que me estaban desechando porque ya no era útil. Lo que no entendieron era que me estaban liberando para convertirme en la mujer más poderosa e influyente que había sido en toda mi vida. La venganza más dulce no había sido lastimarlos a ellos, sino construir una vida tan plena y significativa que su pérdida se había convertido en mi ganancia. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.